en todo caso clínico que se les plantee, si hay criterios mayores o hay criterios menores para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Pero ese es el primer paso. Entonces, una vez que yo ya hice mi primer diagnóstico, que fue un diagnóstico clínico, yo tengo dos opciones. O es un diagnóstico confirmado, es decir, imagínense, pues tengo un paciente, varón, 55 años, diabético hipertenso, que cuando le tomo un electrocardiograma observo una aguda necrosis en cara anterior de B1 a B4 cerebral. ¿Qué significa? Que es un paciente que probablemente ha tenido un infarto y cuando yo lo evalúo clínicamente, observo que el paciente está con crepitantes, no tolera el decúbito dorsal pleno, que equivale a decir ortopnia, ¿verdad? Le hago el llenado capilar y observo que tiene un llenado capilar mayor a 2 segundos y ya me habla de signos de hipoperfusión. Entonces, tiene frialdad distal, le toco las manos, le toco los pies y veo que tiene frialdad distal. Entonces, es un paciente que tiene signos de congestión y de hipoperfusión. ¿Qué va a hacer? Falla cardíaca, pues no. Tiene toda la pinta de ser falla cardíaca. Entonces, en ese día podría decir que es un diagnóstico clínico confirmado. Pero les pongo el ejemplo. Viene a su consulta un abuelito, 75 años de edad, fumador pesado. El abuelito le metía de joven 20 cajetillas a la semana. Parecía chimenea. ¿Ya? Y llega a su consulta porque tiene disnea. ¿Cuál es su síntoma, señor? Disnea. Solamente yo camino 3 cuadras y me canso. Perfecto. Le toman un electro, ritmo sinusal, no se ve nada más. ¿Algún otro síntoma? No, solo disnea. Entonces acá tienen un problema. ¿Por qué? Porque el tabaquismo es un factor de riesgo para el EPOC, pero también es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca. Entonces, ¿cuál será la causa de esa disnea? ¿Será una falla cardíaca o será una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Ahí tienen un diagnóstico que todavía es un diagnóstico probable nada más. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente que tenga un diagnóstico probable, en el cual ustedes no están seguros si es o no falla cardíaca, van a solicitar examen de laboratorio para diagnóstico de falla cardíaca, que es el ProBNP, el péptido natriurético. Cuando yo tenga la duda sobre si es o no falla cardíaca, tengo que pedir un ProBNP. Doctor, ¿y el ProBNP confirma? En el contexto sí, pues, porque si el paciente que les estoy explicando, este abuelito que fuma, que se cansa, tiene un ProBNP alto, es falla cardíaca. Pero si no se lo tuviera, entonces es el foco. Entonces ya una vez que yo confirmé ProBNP positivo, o que clínicamente está confirmado, ¿cuál es el siguiente paso? Una ecografía del corazón. Todo paciente con falla cardíaca tiene que hacerse una ecografía del corazón. ¿Por qué? Porque con la ecografía del corazón yo voy a clasificar a mi paciente en 3 grupos. Y es por eso que es importante hacerle la ecografía. Porque yo le voy a clasificar a mi paciente de acuerdo a su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Puede ser un paciente que tiene una FEMI reducida, un paciente que tiene una FEMI levemente reducida o un paciente que tiene una FEMI preservada. ¿Correcto? ¿De qué va a depender, reitero? Del nivel de fracción de eyección. FEMI reducida, menor o igual al 40%. Levemente reducida, de 41 a 49%. Y preservada, aquel que tiene más del 50%. De eso va a depender mucho. ¿Y esto por qué es importante? Porque dirige el tratamiento. Por eso los clasificamos a los pacientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para estos pacientes que tienen una fracción de eyección menos del 40%, los estudios, los ensayos clínicos han demostrado
que el uso de sacubitril o valsartán, dígase de paso, sacubitril es un inhibidor de la neprilicina, puede usarse en este tipo de pacientes, pero no en los demás. Entonces, por eso que es importante. ¿Qué más se ha demostrado? Que en estos pacientes, que son los pacientes con fiebre reducida, idealmente tienen que tener 4 fármacos, 4 tipos de fármacos si yo quiero mejorar su expectativa de vida, si yo quiero disminuir la mortalidad, que son IECA-2, los betabloqueantes, pero no cualquier betabloqueante, solo 4, ¿ya? Carvedilol, bisoprolol, nerimolol y metoprolol. Los antagonistas de la aldosterona, que son la espironolactona y la eplerenona. Y por último, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa o los ISGLT2. A la cabeza, empaglifosina y dapaglifosina, ambos de 10 miligramos. ¿Ya? Ahora bien, pero en el resto de grupos ya no hay tanta evidencia. Los fármacos no han demostrado esta solidez. A lo mucho, para estos 2 grupos que yo tengo acá, solamente hay un fármaco que sí ha demostrado tener la utilidad en todo el espectro de la falla cardíaca, que son los inhibidores de la SGLT2, DAPA y EMA. De EPA y DAPA le puedes dar a todos le vas a dar bien. Espironolactona, hay ciertas dudas, pero también podrías utilizarlo con un nivel de evidencia 2 para también todo el espectro. Pero por ejemplo, betabloqueantes, cada vez hay más estudios que si a un paciente le tiene una fracción de eyección por encima del 60%, le hago un daño en darle betabloqueantes. No, ya no debería usarse betabloqueantes cuando yo encuentro un paciente con una fracción de eyección superior al 60%. Entonces no funciona para todos por igual. Igual como les digo, el sacubitril valsartán se tenía mucha expectativa en este medicamento que funcionaba para todos, pero igualmente se demostró que es solamente para fiebre reducida. Pero esto es el diagnóstico que yo hago en consultorio, porque normalmente ustedes no van a ver ese tipo de pacientes, lo tienen que saber sí como cultura general, pero lo que sí van a ver ustedes es la falla cardíaca aguda. Estoy segurito que van a ver en su internado. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con falla cardíaca aguda, nuevamente ustedes tienen que ver qué es lo que predomina en mi paciente. ¿Está congestionado o está hipoperfundido? ¿Qué es lo que mi paciente tiene? Entonces yo digo, a ver, y para esto, hace muchos años ya, tenemos a Forrester. Forrester ya clasificaba nuestra insuficiencia cardíaca dependiendo de si tenía buena bomba o si tenía congestión pulmonar. Pero Forrester se complicaba la vida. ¿Por qué? Porque Forrester decía, a ver, a mí me gustan las matemáticas. Entonces, yo voy a utilizar el índice cardíaco, que era el índice cardíaco, dividir mi gasto cardíaco sobre la superficie corporal. Y si este índice cardíaco era superior a 2.2, implicaba que mi paciente estaba bien perfundido. Era un paciente con un buen gasto cardíaco. Y decía también, pero, entonces, ¿qué hacía Forrester? Decía, bueno, ahora voy a invadir a mi paciente. Les colocaba un catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que llegas con la punta hacia la arteria pulmonar y medía la presión en cuña pulmonar. Y esa presión en cuña pulmonar, si era más de 15, mi paciente estaba congestionado. Pero claro, esto era hablar en chino. Dijeron, no, muy difícil. No, esto es muy difícil. Si ya nada más con que el ST elevado y no elevado se confunde, voy con eso peor todavía. Hay que hacerlo más fácil, dijeron. ¿Cómo lo hicieron más fácil? Dijeron, a ver, ¿cuáles son los signos de hipoperfusión? A ver, los signos de hipoperfusión es un llenado capilar lento,
es que el paciente tenga frialdad distal A. Entonces hay que colocarle que yo puedo tener un paciente frío porque tiene frialdad distal, y si no está frío puedo estar caliente. Y luego dijeron, a ver, igual congestionado, el médico seguro va a pensar que está con gripe el paciente, mejor hay que cambiarle el término. Dijeron, ya no va a ser congestionado, va a ser húmedo. Y si el paciente no está húmedo, por ende va a estar seco. Y de esa manera se crean los 4 fenotipos, y que se los voy a preguntar en el examen a las 2 delegadas que están aquí presentes. Porque a pesar que les dije que les iba a preguntar antihipertensivos, como en los 6 siglos que llevo enseñando, nunca hacen bien esa pregunta. Nunca, se lo juro, nunca. El 5% lo hará bien. No sé si ya, encima ya ni la contestan, ya no sé si porque saben que la van a hacer mal, pero ni la contestan si quieren. Pero bueno, sigamos. Hay 4 fenotipos, les decía, hay 4 fenotipos de falla cardíaca aguda. El primer fenotipo es el fenotipo seco caliente, que es el paciente que yo quiero mandar a su casa. Ese es el fenotipo A. ¿Por qué? Porque el seco implica que no está congestionado y el caliente implica que está bien perfundido. Entonces, ese es el paciente que yo quiero enviar a casa, el paciente que está en condiciones de alta. ¿Y qué va a recibir este paciente? Lo que les había dicho, el tratamiento de falla cardíaca por vía oral, que incluye 4 cosas: los YENA 2, los betabloqueantes, los antagonistas de aldosterona, los inhibidores del transportador sodio, los ISG-LT2. Entonces, el paciente se va a ir con esa medicación, evidentemente, siempre y cuando la presión lo tolere. ¿Por qué? Porque los YECAs bajan presión, porque los betabloqueantes bajan presión, y porque los antagonistas de aldosterona bajan presión. Entonces, puede ser que ustedes tengan un paciente, sí, mi profesor me dijo que le ponga, entonces le voy a dar ahorita valsartán de 80 cada 12, espironolactona de 100 cada 24, carvedilol, al día siguiente el paciente con presión 4-0. Lo mataron al paciente con presión. Entonces se va titulando la dosis, ¿ya? Se va titulando. Ese es el primer grupo. ¿Cuál es el segundo grupo? El patrón tipo B. Entonces, el patrón tipo B es aquel grupo en donde el paciente está bien perfundido, es decir, tiene un índice cardíaco más de 2.2, pero está congestionado. Y ese es el patrón más común de falla cardíaca. Ese es el que ustedes más van a ver. ¿Qué van a hacer eso? Secarlo. ¿Cómo lo van a secar? No lo van a poner al sol, así no se suficientes. Por si acaso, vaya a decir que me pongan, lo pongo al sol, lo pongo al examen. ¿Qué le van a dar? Furosemida. Ahora lo van a hacer orinar más, para que ese líquido en exceso lo elimine. Furosemida endovenosa. ¿Y de cuánto viene la furosemida? De 20 miligramos. La ampolla, porque la tableta viene de 40. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que yo debo hacer con mi paciente. Una vez que lo compensé, vamos a volver a ver y le doy todo el tratamiento de falla cardíaca. Luego tenemos el patrón tipo C, con la nota que tienen ustedes. El patrón tipo C. ¿Sí, no? Este es el patrón más peligroso, porque se van a ir aplazados en Navidad. Así de peligroso también es este patrón. ¿Por qué? Porque en este patrón vemos que hay congestión, pero también hay hipoperfusión. Tenemos ambas cosas, ambos problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá también le voy a dar su furosemida, pero a la par le tengo que dar su inotrópico. ¿Y cuál es el inotrópico por excelencia? Dobutamina.
La dobutamina es el inotrópico por excelencia. Hay más en el mercado, ¿no? La midrinona, ¿no? Pero la dobutamina es el que más usamos. Y finalmente tenemos el patrón frío, seco. Y ya se le conoce como el patrón tipo L. ¿Por qué L? Porque habla de low, bajo. Porque es aquel paciente que ya tiene una falla cardíaca avanzada, en donde su problema es que la fuerza de contracción ya está muy baja. Entonces, por más que no te complique, ya tiene bajo gasto, pues, pero es porque la fuerza de contracción es muy baja. Y en esos pacientes lo que funciona es un medicamento que se llama levosimendan, que es un sensibilizador de los canales de calcio y que tiene un efecto hidrodilatador, es decir, es inotrópico que a la vez genera vasodilatación. Evidentemente ese tipo de pacientes también, si no mejoran con el curso de levosimendan, a veces van a terapia de reemplazo cardíaco. Hablamos de que se les coloque ECMO, se les coloque Herbate y otras cosas, y algunos incluso pueden ser candidatos a trasplante cardíaco. Entonces el patrón, digamos, el de más bajo pronóstico, ¿no? Que se va a morir. Igualito, claro. O sea, la idea es que todos al final lleguen a algo. O sea, el objetivo es que todos terminen aquí. Debe estar al final. Claro, el alto todos deben ir por eso. Pero tú cuando haces el diagnóstico lo enfocas así. Porque si ustedes no lo enfocan así, a veces comienzan, por ejemplo, acá hay el tipo C. El tipo C normalmente llega a hipotensión. Entonces, el tipo C de frente le metes furosemida. Sin antes haberle dado el inotrópico, lo chocas más. Entonces, esas son cosas que se van valorando. Y por eso ustedes tienen que aprender a determinar cuál es el grupo. Esa es la puerta. Pero entonces, ya. Entonces, habiendo dicho esto, hay que traducirlo a un escenario clínico, pues, porque así es como se lo puede preguntar, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le puede colocar paciente varón, ¿verdad? 55 años, como les había dicho, hipertenso, diabético, ¿no? Que tiene crepitantes bilaterales, ¿correcto? Que ocupan ambos hemitórax. Para los que no saben qué significa esto, eso es edema agudo de pulmón. No es Kimball 2, como me han respondido el 90% de personas en el examen. Crepitantes bilaterales en ambos hemitórax, ¿no? Es un edema agudo de pulmón. Cuando hay crepitantes escasos, eso es un Kimball 2. Pero acá eso es un 3. Pues. ¿O cómo creen que se escucha el edema agudo de pulmón? Les voy a decir, soy edema, si no me quieren, no, pues. Se escuchan los crepitantes bilaterales. Porque recuerden que el edema agudo de pulmón, ¿qué implica? Que yo tengo mi radiografía, ¿verdad? Y hay un edema en alas de mariposa. O sea, todo esto está tomado. Igual, en el examen no les puedo poner crepitantes bilaterales, pero les pongo en la radiografía de tórax, se ve un signo de aire de mariposa, ustedes ya saben que eso, ustedes han llevado imagenología, ¿no? Entonces, hipertensos, diabéticos, con crepitantes bilaterales en ambos hemitórax, y además te dicen, no tolera el decúbito dorsal pleno. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces ya tienen ahí dos criterios mayores, ya saben que eso es falla cardíaca, ¿verdad? Y aparte les coloco, tiene un llenado capilar mayor a 2 segundos. ¿Qué pasamos? Para empezar es húmedo, porque hay crepitantes, hay ortopnia. Y es frío,
capilar? Brono. Entonces, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es el tratamiento en este paciente? La furosemida y le das ¿correcto? Así es como deben hacer el análisis. Buscando 6 signos de hipoperfusión y buscando 6 signos de congestión. Acá el diagnóstico es clínico. Yo no les estoy diciendo más que preguntarles semiología. Yo les pregunto dosis, yo les pregunto efectos secundarios, clínica nada más. ¿Hasta ahí todo claro? Perfecto. Ahora vamos a hablar de las arritmias. Creo que no sé si estarán descargadas. Voy buscando, porque esta es la única clase que sí tiene diapositivas, porque tengo que mostrarles el café. Voy haciendo un comunicado parroquial. Para el día del examen es obligatorio traer su DNI. Ya escuela nos dice que ya los han notificado, ¿no? Entonces, ya ven. Yo traigo siempre mis sobres, y sobre traigo todos mis documentos.